Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas a todos. Y buenas tardes, ahí sí te escuchamos. Julia, es que creo que no te escuchamos. Yo de pronto dije, no, yo sí escucho, pero ya vi que a Julia no se le escucha. No. La selección del micro seguro que es. No. No te escuchamos. Vale, ahora sí. Ahora sí. Ay, gracias por avisarme. Es que me habían Hola a tocado. todos. Muy buenas. Me Oye, habían ahorita lo voy a poner aquí en la plataforma, dame un segundo. todo el equipo. Pero os voy silenciando, que me vuelvo loca. Ahora, que me habían tocado todo el equipo, tenía todo desconfigurado. Madre mía, qué susto me he dado. Pues muy buenas, os estaba dando la bienvenida, os estaba preguntando que... Ya decía yo, ¿qué les pasa? Esta semana se han quedado todos fritos. Eso, os estaba preguntando que qué tal la semana pasada, que qué tal los tests, que he visto ahí algunos porcentajes altitos, otros no tanto, un poco de todo, un poco de variedad. ¿Alguien quiere comentar alguna cosilla de lo que habéis estado viendo, haciendo, alguna duda, un algo? ¿O vamos con el tema de hoy? Vamos, dice. Me encanta. Bueno, una cosa simplemente que en cuanto al test que hicimos, había algunas respuestas que dar que estaban ahí un poquito dudosas de qué responder realmente. Pero bueno, en sí yo creo que contestamos todos un poco lo que sentíamos. Sí, sí, yo coincido. Hay veces que, bueno, de hecho, además es una cosa que yo he observado en alguna gente que he visto hacer el test delante mío, gente que conozco personalmente. Y a la hora de responder a las preguntas era un poco de, pero ¿estás seguro de que vas a responder eso? O sea, quiero decir, ¿tú te conoces a ti mismo? ¿Estás siendo sincero? ¿Estás hablando desde ti, de verdad, o desde tu máscara que muestras a los demás? Porque claro, según desde donde respondas, pues no es lo mismo. Entonces sí, es todo es un poco, de hecho, pues hay mucha gente que se lo repite al cabo de X tiempo, de X años o lo que sea, porque también es verdad que las personas cambiamos y hay veces que durante una época de tu vida eres más sensible a ciertos temas y luego te insensibilizas mucho. Entonces, bueno, o de repente te aparecen otras cosas que te alteran más, que antes te daban igual y ahora de repente estás ahí como, joder, me estoy rayando con esto. Entonces sí, es todo un mundo este tema. Vale, a ver, cuéntanos, Mariana. Hola Julia, hola a todos. Bueno, también es con respecto al test, bueno, se supone que es para determinar un poco el nivel de sensibilidad que tenemos, pero ¿qué tanto tiene que ver con esto de ser kinestésico, auditivo o visual? No es, Yo, no es específicamente sobre eso el test, no, o sea, es ¿tiene alguna independiente. relación más bien? ¿El qué, perdón? ¿Tiene alguna relación más bien? No, o sea, puede ser muy sensible. Y dentro de ser una persona sensible, puedes tener sensibilidad a diferentes cosas. Quiero decir, que hay personas que a lo mejor son muy sensibles a lo que escuchan, a los ruidos, a tener una alta sensibilidad auditiva, pero no tener una alta sensibilidad táctil, por ejemplo. Y entonces las cosas que tocan no les producen sin más, ¿sabes? Sin embargo, hay mucha gente que tiene mucha sensibilidad a temas del tacto, ¿no? A determinados tejidos, determinadas comidas, alimentos, ¿no? Y que sin embargo
no tienen no les supone nada el tener a mucha gente alrededor o ver cosas que se mueven muy rápido o determinados sonidos. O sea, eso es que dentro de todos nuestros sentidos podemos ser más sensibles o menos a ciertas cosas y no a otras. Entonces, yo he trabajado con profesionales de la sensibilidad, digamos, de la hipersensibilidad y sensorial y lo que hacen es que una vez que ven que a una persona su alta sensibilidad le está afectando o le está limitando a la hora de relacionarse socialmente, a la hora de alimentarse, a la hora de moverse, en diferentes áreas, entonces sí que trabajan, ¿no? Tienen como em, diferentes formas de trabajarlo, de hacer terapia para ir procesando mejor esa hipersensibilidad. ¿Vale? Y o sea, hay muchas, las personas que la trabajan pasan de ser, de verse limitados, como os decía, a poder hacer vida normal, poder superar muchas limitaciones, ¿no? O sea, no es magia, esto es como todo lo que necesitamos trabajarnos a todos los niveles, si lo trabajamos a conciencia y en profundidad, podemos avanzar. Hay veces que se intentan trabajar cosas que no se avanzan porque no las estamos trabajando adecuadamente o con el enfoque adecuado o desde nuestra propia concentración o trabajo personal. Entonces, bueno, ¿se puede trabajar la hipersensibilidad? Sí, sí, sí. ¿Hay personas a las que les limita? Sí. Hay personas que a lo mejor en clase, nosotros una de las cosas en las que más notamos es no pueden tener el volumen muy alto, por ejemplo. ¿No? Algo que nos puede afectar a nosotros. O nos ha pasado el ir a dar un concierto y que algún estudiante no pueda estar en el lugar del concierto porque se le está viendo sobrepasado por el volumen de la sala, el volumen de la música, el volumen de los micros, de los monitores, el retorno, todo esto. Y entonces, claro, no puede hacer su actuación porque le afecta demasiado. O algunas personas que les afecta más al tema social, ¿no? A cierta ansiedad social, que al verse rodeados de los estudiantes, el público, el no sé qué, no es una cuestión de miedo escénico, es una cuestión de tengo demasiada gente alrededor. Entonces estoy en el camerino, en el backstage, con un montón de gente. Y entonces me empiezo a agobiar y empiezo a desconcentrarme, a perderme, me desoriento, todo lo que me había preparado, pues no se me luce nada porque estoy ahí. Entonces, viene bien conocer que existe esto, como todo lo que vemos aquí en Vocal Coach, ¿no? Es conocer que existen ciertas cosas para cuando nos encontramos con estudiantes de ese perfil, no caer en el ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? Esto yo no lo había visto nunca, no había oído hablar de esto y me siento sin herramientas, no sé cómo enfocar, ¿no? Entonces, de esta manera, por lo menos, sabemos cosas que existen y vemos cómo podemos ir moviéndonos y que además somos una red enorme de profesionales que podemos contactar entre nosotros. Podemos contactar en todo momento, seguimos recibiendo mensajes de las primeras promociones hablando entre ellos o con nosotros de tengo tal situación y no sé cómo manejarla. Y entonces nos aconsejamos, nos asesoramos, nos apoyamos entre todos. Es la magia de este asunto. Vale, si no hay más dudas, pues voy al tema. Bueno, yo estaba aprovechando para pasar lista, pero como ya sabéis, me concentro mucho en lo que digo y entonces ya no puedo pasar lista. Esto de hacer dos cosas a la vez que dice la gente, pues a mí, bueno, dando clase no. Haciendo otras cosas sí, pero dando clase no. Voy un segundito que estoy mirando a ver, que hoy estáis un montón de gente y prefiero, antes de que nadie desaparezca por cualquier problema, teneros a todos aquí y que nos conste aquí como falta nada. A ver. Sí, vale, vale, vale.
tenemos a... Vale, si me queréis comentar alguna cosita, vamos a hablar hoy de lo que habéis estado leyendo. Vamos a verlo ahí en profundidad. Habéis leído los... Entiendo, ¿no? Que habéis leído los PDFs y tal, que eran bastante agradables de leer. Que os mandaremos otras lecturas que quizá no sean tan agradables. Por eso lo comento. Entonces, ¿hay alguien que quiera comentar alguna cosita de eso antes de meternos con ese tema en concreto? ¿Hay algo que os haya chirriado o... Sí, veo una mano. Sí, dile, Mike. Sí, sobre el texto, en una parte habla sobre la frecuencia en cuanto a las cuerdas vocales, a la forma de vibrar de las cuerdas vocales. ¿Sí? Me parece es el segundo texto. Este, encontré un detalle por ahí. Nos decía que cuando se emite un sonido agudo o un sonido determinado, una frecuencia determinada, por ejemplo, el famosísimo La 440 del diapasón, en este caso las cuerdas vibran a 440, son 440 ciclos en un segundo y por eso se da el sonido específicamente La 440. Bueno, solamente quería pues comentar, ¿no? Que no es que haga los 440 ciclos en un segundo exactamente para poder lograr afinar esta nota, sino que la tendencia vibratoria de la cuerda vocal o de los pliegues vocales debe ser a que en un segundo puedan darse los 440 ciclos por segundo. Es algo así como la velocidad de un automóvil, no por el hecho de ir a 10 kilómetros por hora quiere decir que en cuanto puse el acelerador a 10 kilómetros por hora, ya recorrí los 10 kilómetros, ¿no? Sino que es la tendencia de esa velocidad, de mantener esa velocidad, justo a esa velocidad, llegaré en una hora a esos 10 kilómetros. Solo quería puntualizar esto porque se armó un debate acerca de esto hace años en una clase, por ejemplo, ¿no? Y precisamente esta es la conclusión. Muchas gracias. A ver, espérame, voy a subir. Muchas gracias. Sí, 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 es exactamente así. O sea, me encanta la puntualización. Por eso, porque o sea, estoy pensando en de cara a poder quizá retocar el texto sin, por si acaso, no se entendiese así o alguna cosa. Sí, sí, sí. Genial, genial. Muchas gracias. Vale, entonces, vamos con ello. Yo no sé, yo creo que le he puesto a todo el mundo. Igual luego hago un repasito otra vez, pero es que quiero empezar con lo nuestro. Mm, mm, mm. A ver. Vale, la semana que viene veremos respiración 1, que hay varias clases de respiración, porque siempre es un tema un poquito conflictivo en esto del canto. Y por eso lo vemos como muy a lo profundo. Y veremos, antes de eso, os mandaremos otra vez unos PDFs para que podáis leer acerca de cositas, ¿vale? Y bueno, es un poco... O sea, aunque veremos todo eso en profundidad, cómo funciona todo el sistema y demás, y lo repasaremos, porque seguro que lo conocéis, es un poco por donde va como el comienzo, o sea, de lo que hemos estado viendo en estos últimos PDFs, lo que habéis estado leyendo, ¿no? O sea, de potencia, fuente y filtro, por dónde comenzar, cómo enfocar, o sea, de todos los puntos de vista que hay acerca de este tema. A nosotros nos gusta mucho este, este punto, ¿no? Esta visión del circuito que tenemos a la hora de producir el sonido, porque es común además a muchas metodologías diferentes, no es necesario ser de nada en concreto para entender de esta forma este circuito. Entonces, a ver, cosas como clave importantes que sacamos de estos textos que habéis leído.
para resaltarlas y que así nos queden para todos o que se genere el debate, ¿no? La primera cuestión es que el aire juega un papel fundamental en la producción del sonido. Sí, vale, perfecto. Sí, te he visto. Em, el aire juega un papel fundamental. Vale, hasta ahí todos de acuerdo, creo. Vale, no se produce la voz desde en ese lugar, en el diafragma. Ahí también creo que todo el mundo está de acuerdo. No, no se produce la voz ahí. No hacemos todas las modificaciones del sonido, todas las modificaciones tímbricas y controlamos todo del sonido que sale, el color que tiene, todo con el aire. No. Es verdad que según lo que hagamos con el aire, va a producir un efecto, va a tener unas consecuencias en el resto del circuito que pueden afectar, obviamente, al sonido, al color, al timbre. Pero no lo manejamos, digamos que el control de nuestro sonido, de nuestro color y nuestro sonido, no está en el aire. Vale. A mí me gusta mucho esto, verlo como cuando encendemos el coche. Cuando encendemos el coche, giramos la llave y eso hace que empiece el sistema, ¿no? Todo lo demás que va a suceder en el coche, todo comienza con un giro la llave y se enciende el coche. Pero por más que yo apriete fuerte la llave y que gire fuerte, fuerte y que me esté mucho rato ahí apretando, el coche no se va a encender ni más, ni mejor, ni va a correr más, ni vas a estar más seguro, ni vas a controlar mejor el coche, ni absolutamente nada. Sin más, vas a estar haciendo un esfuerzo enorme en encender el coche y nada más. Entonces, para mí esto es un poco como el símil, ¿no? Entonces, nos gusta también mucho entender este sistema. Pone muchas veces Alicia un ejemplo que es con el ordenador, ¿vale? Cuando enchufas el ordenador a la corriente eléctrica, el ordenador se enciende, ¿no? O sea, tú lo enchufas a la corriente, le das al botón, obviamente, y se enciende. Vale. Si no lo enchufas a la corriente eléctrica, no se enciende, ¿vale? Porque no le llega. ¡Ay! Espera, que os habéis hecho gigantes. No le llega la energía que necesita que le llegue y entonces no se enciende. Vale. Eso sería la función del aire, esa electricidad. Pero cada aparato que conectamos a la electricidad, cada aparato necesita una cantidad de energía concreta, ¿no? No necesita lo mismo el ordenador que la tarjeta de sonido, que los altavoces o parlantes, o no necesita lo mismo que el móvil tampoco, ¿vale? Cada cosa necesita lo suyo. Entonces, por eso cada aparato lleva su propio transformador, ¿no? Para que le llegue la energía justa que necesita. Entonces, si tú conectas tu tarjeta de sonido, que solo necesita 12 voltios, a la corriente eléctrica directamente, aquí en España, la corriente directa de los enchufes saca 220 voltios, ¿vale? De golpe. Entonces, claro, si conectas tu tarjeta directamente ahí, sin el transformador se achicharraría, se quemaría, ¿vale? O si le pongo a mis monitores o a mi tarjeta el transformador del ordenador, pues lo mismo. A unos puede que les funcione, puede que les funcione, y entonces dices, ¡hala, qué bien! Lo he conseguido encender, y a otros no. O se van a pasar o se van a quedar cortos y no se van a encender. Entonces, por eso es una de las cosas que se dice, uno de los principios de Estil, que dice que debemos permitir
que la respiración, que en este caso es nuestra energía de arranque, se adapte a lo que se encuentra en la salida para dar la energía necesaria. No al revés. No manipular nuestra respiración y nuestro aire para que así todo lo demás haga cosas, sino al revés. Tú utilizas tu aparato fonador de forma que la respiración se adaptará y le permitiremos que se adapte a esa salida. Por lo que os digo, para que tenga la energía necesaria, porque todos sabemos que no es lo mismo según cómo gestionas y según en qué colocación tienes en las estructuras, no vas a necesitar el aire de la misma manera. Ni nada parecido. Entonces, como sabemos que vamos a necesitar diferentes cosas, en lugar de manipularlo, dejamos que se adapte. Entonces, esa sería la primera parte de lo que sería potencia, que siempre se habla mucho de, bueno, por lo menos hay mucho debate acerca de cambiarle el nombre y que no se llame potencia, porque en castellano potencia tiene un punto de fuerza, ¿no? Y de tal. Y claro, no queremos eso. En realidad lo que queremos es la potencia, el power de encender. El power de encender de como cualquier aparato, como estábamos hablando, ¿no? La energía para que todo arranque. Vale, entonces, de ahí ya hemos arrancado y vamos a la fuente, ¿no? Y ahí en la fuente es lo que estaba comentando Mike. Necesitamos que los pliegues vocales, o sea, a la hora de, digamos, cómo funciona la producción de la voz, ¿no? Cómo funciona justo la producción en la fuente. Los pliegues vocales se tienen que... necesitamos que creen por debajo de ellos, necesitamos que se cree la presión subglótica. Y para ello se tienen que aproximar y cerrar. Vale. Al cerrarse se genera un cambio de presión, se va acumulando y se abren por la propia presión que tienen debajo, ceden a esa presión, pero al pasar el aire por delante se vuelven a aproximar. Los pliegues se aproximan por un movimiento muscular, que es un movimiento que hacemos infinidad de veces al día al tragar, al toser, ¿vale? Se cierran y se vuelven a abrir. Ese movimiento es lo que decimos que la laringe actúa como válvula. Y bueno, o sea, actúa como válvula porque estamos buscando evitar que entren cuerpos extraños en la vía aérea, porque es la función principal de la laringe, es esa, que me encanta porque desde que nacemos salimos ya haciendo sonidos y, ¿sabes? Emitiendo todo tipo de sonidos, ruiditos y de todo, pero no es esa la función principal. La función principal es protegernos. Vale, entonces, hacemos que se cierre esta válvula continuamente a lo largo de nuestro día a día para protegernos en esa función de válvula. Y al cuerpo, como válvula que es, al cuerpo no le gusta nada ese cierre, porque lo que le gusta es mantenerse abierto, porque sabe que si se mantiene abierto pasa el aire y respiras, ¿vale? Entra y sale, que es lo que le interesa al cuerpo, mantenerse vivo. Entonces, siempre la presión va a ir aumentando conforme se mantiene cerrado y cada vez al cuerpo le va a costar más mantener ese cierre, ¿vale? Aparte de porque la presión aumenta, también porque nuestro cuerpo no quiere que estemos ahí cerrando, ¿vale? Entonces, la presión crece a medida que mantenemos cerrada la glotis y el trabajo que tenemos que hacer es mucho mayor, ¿vale? Por este motivo de que se quiere abrir. Entonces el trabajo muscular crece también, aumenta también, ¿vale?
Entonces, al estar los pliegues cerrados y crecer esa presión, como he dicho, cede y se abre. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la presión cae. Al pasar el aire, la presión que se había acumulado debajo cae. Vale. Entonces ocurre lo que os he dicho también antes, de ha caído esa presión y los pliegues se ven aducidos entre sí. En el fenómeno, bueno, es que o sea, lo habréis leído, es que estaba pensando ahora, claro, todo esto que os estoy diciendo lo habéis leído en el PDF, ¿no? El efecto Bernoulli, que es el de la cortina de la ducha, que al haber un cambio de presión y pasar el aire, se ven atraídos y entonces se vuelven a cerrar. Y entonces otra vez se vuelve a acumular la presión debajo. Y así en un ciclo sin fin. Gracias, o sea, menos mal para nosotros. Entonces, ese efecto es por la presión negativa que se había producido al ceder y pasar el aire. Vale, entonces, esto es lo que estaba comentando Mike, que la tendencia a mantenerte en un cierto número de apertura y cierre de ciclos respiratorios, ciclos de apertura y cierre por segundo, al mantenerte ahí, hace que podamos ir hacia afinando las diferentes notas, ¿no? Podamos ir generando ondas que se generan de la misma manera. Es que no para de llegar gente. Un momento, ¿eh? Es que es un constante goteo de admitir personas. Que estaba diciendo que ese cambio de presiones que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo es un cambio de presión también que se genera en el propio aire. La compresión y expansión de las moléculas de aire es lo que conocemos como onda sonora, que se comprime y se expande esas moléculas. ¿Y esto por qué me parece importante? Porque muchas veces existe ahí como en el imaginario colectivo que nuestra voz viaja subida encima del aire o algo, no sé, montada ahí en el aire. Tú sacas aire y nuestra voz se agarra a ese aire y se transporta, ¿no? Es un poco ahí raro. Pero yo sé que mucha gente lo visualiza así, ¿eh? Yo sé que mucha gente cuando canta lo visualiza así, que su voz se ha subido al aire que estaba saliendo. Entonces, me parece importante conocer que las ondas de sonido, que es lo que nosotros estamos escuchando que es nuestra voz o la voz de los demás, esas ondas de sonido son las moléculas del aire comprimiéndose y expandiéndose. Y entonces me comprimo, me expando, y al comprimirme y expandirme, pues eso se va desplazando, esa onda. Pero es por esa compresión y expansión de las moléculas del aire o del medio que sea. ¿Por qué digo el medio que sea? Pues yo que sé, todos hemos probado alguna vez a hablar debajo del agua, estoy segura de que todo el mundo. Y debajo del agua, pues las moléculas son de agua. O sea, sí que tiene su punto de aire, pero tampoco me voy a meter mucho ahí, que yo no soy de ciencias, ¿vale? Pero la cuestión es que es otro medio diferente y por eso se escucha de forma diferente, se comporta de forma diferente, porque esas moléculas se comprimen y se expanden a una velocidad y de una manera distinta que las del aire. O el helio, que nos pone la voz súper aguda. ¿Y por qué? Y la mayoría de la gente, pues no sé, pues no sé, porque le afectará en algo a nuestros pliegues que nos los hace finísimos, yo qué sé, algo le pasa. No, claro, tú has llenado tus pulmones de un gas distinto del habitual y ese gas, su forma de comportarse las moléculas a la hora de comprimirse y expandirse es distinta. Es mucho más. Ah, sí, Mike, por favor, ilústranos. Sería entonces, depende del medio de propagación, ¿no? Ujú. Concretamente, ¿no? Sea sólido, líquido o gaseoso. Exacto, eso es, sí. Según el medio de propagación, esas moléculas van a comprimirse y expandirse de una manera diferente y a una velocidad diferente y tal. Y por eso en el helio se oye todo muy agudo, en el agua se oye todo muy grave, porque también depende de la densidad de ese medio.
porque no está subida nuestra voz a ningún sitio, sino que estamos haciendo eso, con esos cambios de presión que se generan en nuestros pliegues, además de crearse ese movimiento de apertura y cierre, estamos creando esa compresión y expansión. Y de ahí ya, hasta donde llegue. Vale. Entonces, en general, la apertura y cierre, cuando se genera el sonido, se crea, esa apertura y cierre se hace en... Espera un momento que quiero leer esto. Si canto a nivel del mar versus... Seguro, seguro, ¿no? No lo he probado. O sea, no sé si alguien lo ha probado, entonces no podría decir científicamente demostrado. No sé, igual sí que está científicamente demostrado, ¿eh? Yo que sé, que hay gente para todo. Si alguna vez lo hacéis, avisad y así podremos nombraros por aquí. Pero sí, sí, claro, la idea es que sí, por supuesto, según el medio, ¿no? Claro, exacto. Sí. Vale. Vale. ¿Qué os estaba diciendo? Ciclos regulares. Sí, son ciclos regulares. Esa apertura y cierre normalmente suele ser a ciclos regulares y eso es lo que acabamos distinguiendo como una frecuencia. Pero podemos también hacer ciclos irregulares, que es lo que conocemos como frito o vocal fry o pliegue blando. Vale. Y eso eso no tiene frecuencia fundamental. Si lo analizas en un analizador de espectro, no tiene frecuencia fundamental, solo tiene el ruido, digamos, la energía acústica, si lo preferimos así. Vale, muy bien. A ver. Voy a aprovechar que estáis mucha más gente y hago un descansito si alguien quiere preguntar alguna cosa o lo que sea, pero compruebo que os he apuntado a todo el mundo, porque ha venido mucha más gente, ¿ves? Mira, pues Andrea, no te tenía, ya te tengo. Daniel, Diego, Edna, Edna, si me oyes, Sí, sí. ¿Con qué nombre puede ser que te tenga yo por aquí en la lista? Porque puede que esté como Eva, Eva, o Edna Eva, o Evangelina Evangelina. Madre mía. ¿Y apellido? López. A ver, que así va a ser más fácil. Ah, sí, claro, es que estabas en otro color y te he saltado. Que sí, que estás como Edna, sí, por supuesto. Muy bien, perdón, ¿eh? Francisco y Francisco. Y. Ta, ta, ta. Selene. Hoy que estáis todo el mundo, no me lo puedo creer. Y Mónica. Sí. Y entonces, Isaac, te he visto antes entrar. Ahora no te veo, pero te he visto antes. Y. Erlinda. Erlinda, estás, porque es la única que me faltas. Y no te veo aquí en la lista de participantes. Entonces, igual sí que estás, pero yo no te estoy viendo. No estás. Vale, pues así os quito esto. Muy bien. Fantástico. Qué bien. Estamos todos menos uno. Oh, qué fantasía. Vale, ya hemos pasado la parte de fuente, ¿no? Y entonces, estuvimos hablando de la magnitud de la estimación y la magnitud de la producción. ¿Os suena cuando visteis la semana pasada al hablar de propiocepción? ¿Visteis las diferencias entre cómo sentimos el trabajo muscular y de... Sí, Francisco, te he apuntado. Vale, ¿visteis esto la semana pasada? Es que veo todas caras de... no me suena de nada. Vale, gracias, Mireia. Hoy veo un no. No, vale.
la... Pues vamos a verlo hoy. La magnitud de la estimación y la magnitud de la producción es una forma en la que, bueno, mm, después de hacer una serie de investigaciones, S.S. Stevens vio que se podía cuantificar, se podía... es como el 1, 2, 3. Sí, es como el 1, 2, 3, pero como más elaborado. Sí, o sea, podemos cuantificar, cuantificaban, vaya, en sus estudios, ¿no? En las investigaciones que hizo, del 0 al 10, cómo sentían, cómo percibían un estímulo. Y luego podían medirlo del 0 al 10. Eso sí se vio en la clase, vale. Pues podían medirlo del 0 al 10, pero objetivamente podían saber cuánto había sido de cuánto había sido ese estímulo. Entonces podían hacer la comparativa numérica, ¿no? De cómo estabas tú percibiendo y cómo se estaba produciendo en realidad. Entonces de ahí vino la magnitud de la estimación, que es lo que tú estimas, crees, sientes, percibes, frente a la magnitud de la producción, de lo que realmente es la cantidad objetiva de ese estímulo o del trabajo muscular. Entonces nosotros lo utilizamos para eso, ¿no? Para cómo la diferencia que hay muchas veces de cómo creemos que estamos trabajando con nuestros músculos, cuánta energía creemos que le estamos dando a nuestros músculos, cómo la estamos percibiendo y cuánto de real hay ahí, de objetivo hay ahí. Porque muchas veces, bueno, una de las cosas que más... sí, sí, no te preocupes. Una de las cosas que más se nota es cuando tú estás acostumbrado a hacer algo con mucha energía, vas perdiendo la percepción de esa energía. Por ejemplo, la gente que va al gimnasio y hace trabajo de peso, ¿no? Bueno, al gimnasio o en su casa donde le dé la gana, pero está haciendo trabajo de peso. Luego llega a la compra, coge 2 bolsas de la compra, ¿no? Y lleva 2 bolsas y no le supone nada. Y dice, estas bolsas o unas garrafas, ¿no? De agua. Esto no pesa nada, no me cuesta nada. Mis músculos no están haciendo nada de trabajo para llevar estas bolsas. Ya, pero es que tus músculos sí que están haciendo trabajo. Lo que pasa es que tú no lo estás percibiendo porque estás acostumbrado a llevar muchísimo más peso, ¿no? Pues esto es lo mismo. A la hora de cantar, cuando estamos acostumbrados a utilizar un número muy alto de trabajo muscular para realizar un sonido, empezamos a dejar de sentirlo, de ser conscientes de que estamos utilizando esos números tan altos. Entonces, poder ver desde fuera como profe, poder ver a cualquier estudiante que está haciendo un trabajo muscular muy grande en un área y le preguntas y siente que no está haciendo nada o que está haciendo un mínimo, que a lo mejor tú ves que está haciendo un 8, pero te dice que está haciendo un 3, ahí ya empiezas a ver una cierta tendencia, ¿no? Y un por dónde ir trabajando y una falta de propiocepción real del trabajo que se está haciendo. Entonces, siempre surgen dudas a la hora de ver el trabajo muscular acerca de cómo lo percibo, ¿no? Cuando produzco el sonido. ¿Cuánto le cuesta a mi cuerpo producir un sonido? Por ejemplo, ¿qué diferencias de magnitud hay entre un sonido grave o uno agudo? O, bueno, entre esos dos, por ejemplo, ¿qué opináis? ¿Cuál percibís y cuál creéis que requiere más trabajo muscular? ¿Un sonido grave o un sonido agudo?
Vamos a hacer una a mano alzada. Hacéis así para que se vea claramente quiénes creéis que, depende de la persona, ¿eh? Qué rápida. ¿Quiénes creéis que es el sonido grave el que requiere más trabajo muscular? ¿O estáis respondiendo todos por el chat o...? Yo creo que, ¿puedo? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Creo que depende mucho de la construcción vocal de cada persona. Cómo ha elegido finalmente hablar, ¿no? Durante toda su vida. He tenido alumnos que les cuesta cantar graves o no sabían que podían cantar muy grave o que podían tener esta tesitura, ¿no? No esta tesitura, poder alcanzar estas notas graves. Y hay obviamente chicos y chicas que no sabían que podían cantar más agudos, siempre se creyeron barítonos, o contraltos, ¿no? Es que yo soy contralto, pero ¿cómo decimos eso? Claro, sí, desde luego nos vamos a... nos vemos condicionados siempre mucho por nuestra propia anatomía y por nuestro, lo que llamamos en estilo estados de atracción, ¿no? Nuestro hábito, nuestra tendencia, nuestra mayor práctica. Claro, por eso que os estaba diciendo de cuanto más pesas estoy haciendo, menos noto el trabajo muscular que estoy haciendo en ciertas, con ciertos músculos y sin embargo me voy a correr y noto que mis piernas están haciendo un trabajo muscular de la leche porque no las ejercito solo brazos, por ejemplo, por decir. Entonces, en este caso, claro, objetivamente requiere más trabajo muscular una nota aguda que una nota grave. Cuanto más grave, más hay que relajar la musculatura para poder emitir ese sonido. Pero en cuanto a estimación, desde luego, varía muchísimo, muchísimo, muchísimo de los hábitos y de, sobre todo de los hábitos, de la tendencia que tenga cada persona, de lo que lo haya ejercitado. Y, y claro, por supuesto, hay determinada musculatura que a la hora de hacer un sonido grave, un sonido agudo, como por ejemplo la musculatura que interviene en la elevación o el descenso de la laringe, si siempre tienes una laringe muy alta, te va a llevar mucho trabajo muscular el poder ejercitar los músculos que la bajan, poder relajar los que la suben, poder estirar los de arriba, recoger desde los de abajo, todo eso. Claro, eso te va a llevar mucho trabajo, pero en cuanto a energía que necesitan esos músculos, la musculatura en general, en las notas graves se necesita mucha menos energía, que de hecho muchas veces no llegamos muchas veces a los graves porque estamos ahí dando un montón de energía ahí para bajar y de repente dejas de hacer y empiezas a llegar. Dile, Mike, que voy leyendo. Ok, hace pues unos años cuando empezaba como profe, en un punto llegó un alumno que me decía, bueno, se estableció el punto de cuidado, tengan cuidado con la tensión que ustedes realizan al cantar, sobre todo en el área de la laringe, porque pueden lastimarse. Ya sabe, esta parte preparatoria, ¿no? Antes de empezar las clases, ustedes son mi mejor monitor, me van a ayudar a decir, a ir por el buen camino de su salud vocal, de no lastimarse, reporten inmediatamente cuando sienten algo extraño, ¿no? Y entonces el chico me decía, ¿sabes qué, maestro? Es que siento mucha tensión y no sé cómo quitarla. Ok, ¿dónde sientes la tensión? No, pues al cantar esta nota. Y yo no escuchaba claramente algo mal hecho, ¿no? Escuchaba la voz, una buena producción, algo bien hecho. Y yo, ok, mantente con cuidado, ¿no? Mantente con cuidado simplemente con que no sientes un agotamiento así brusco o que te raspe tu voz. Pero continuaba diciéndome que él sentía tensión y sentía tensión y sentía tensión. Hasta que me di cuenta que en verdad sí se siente tensión, o sea, sí sentía tensión, pero la tensión normal, por así decirlo, al producir este tipo de notas, ya sean muy graves
o ya sea graves o ya sea agudas, aunque implique ser un grave no muy grave o un agudo no muy agudo o un agudo de riesgo, un sobreagudo, vaya. Sí hay esta tensión. Entonces lo que tuve que hacer en mi experiencia es determinar o explicarles que hay tensión negativa y tensión positiva, llamándole tensión negativa aquella que me va a impedir cantar o me va a lastimar cantando, y tensión positiva es aquella tensión natural que se siente. Y lo explicaba como apuñar una mano, ¿no? En cuanto más yo apriete mi mano, jamás se van a fracturar mis dedos. Sí, voy a sentir mucha tensión, pero esta tensión finalmente no me va a lastimar. En cambio, si yo hago una tensión contraria al movimiento natural de mi mano, eventualmente mi mano se va a romper. De esta manera logré ayudar a este chico para que se sintiera seguro y a salvo al hacer este tipo de tensiones. Espero no estar o no haber estado equivocado en este sentido. No, pues no, de hecho, es una cosa que preocupa mucho a muchos estudiantes cuando empiezan a trabajar en áreas desconocidas, ¿no? Como por ejemplo gente que canta muy grave, que empieza a trabajar los agudos o viceversa, concretamente con la musculatura que interviene en el movimiento de la laringe, es algo que sentimos como más profundamente también porque está ligada esa musculatura a estructuras mucho más profundas, más alejadas y más profundas. Entonces es como que se gana mucha más propiocepción que en otras estructuras más chiquititas cuesta un poquito más, ¿no? Entonces hay muchas veces que te dicen, es que noto como una sensación extraña, como si algo, de pronto noto músculos que antes no notaba o cosas así, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece importante que entiendan lo que acabas de decir, que yo lo explico como agujetas. Como no has hecho jamás un estiramiento de este tipo, es natural que tu musculatura, después de un ratito de estar estirándose o de estar trabajando como si hubieses levantado peso, de estar trabajando a un nivel más alto del que tú estás acostumbrado, es natural que notes esa musculatura, que antes no la notabas, ahora sí. Entonces, que la notes no significa que esté dañada o que al cabo estés unas horas o incluso unos días sintiéndola, notando cosas ahí, es natural, porque es ese músculo el que ha estado trabajando. Que luego, al, al cabo de un o sea, la siguiente vez que lo practicas, además esto es que es muy gracioso porque pasa en todos los instrumentos. Tú has estado en clase practicando algo que, como os digo, ha sido muy alejado, entonces usa una musculatura que no está acostumbrada, entonces normalmente sale bastante mal, el resultado sonoro en la voz es bastante reguleras, y en cualquier otro instrumento pasa lo mismo. Estás tocando el piano y no consigues llevar el ritmo o no consigues coordinar los dedos o la presión o la intensidad o lo que sea. Y eso en cualquiera. Pasan unos días en los que no has hecho nada, no has trabajado nada y de repente vuelves a intentarlo y te sale perfecto. Y todo el mundo dice, ahí va, ¿será que es mejor no estudiar, no practicar? Y entonces así sale mejor. Y dices, no, ¿será que lo que trabajaste el otro día, al pasar unos poquitos días, tu musculatura ha generado esa memoria muscular y esa coordinación y ese tono muscular que necesitabas para hacer esto que estabas intentando hacer y por eso ahora sí te sale y el otro día en clase no te salía, pero no es porque te hayas estado sin hacer nada durante 3 días, es porque en esos días tu musculatura estaba sintiendo los efectos de lo que ya has trabajado y ahora ya puede. Sí, sí, Mike, ¿ibas a decir algo? No, es algo chusco, simplemente eh, a mis alumnos por lo regular les digo, en un momento después de
un determinado número de clases para cada uno va a ser diferente, se van a sentir estafados. Sí. En cuanto se sientan estafados por mí, pónganse alegres, quiere decir que han avanzado bastante en canto y posiblemente estén a punto de graduarse, así les digo. En cuanto sientan, oiga, pero es que yo nunca necesité clases de canto, no estoy haciendo prácticamente nada con mi voz. Y entonces de esa manera les digo, ¿no? Y tengo algunos alumnos que en este momento se sienten estafados y me lo comentaron en una clase anterior a esta y me pareció gracioso. Sí, sí, eso a mí me gusta mucho cuando voy a trabajar con algún estudiante algo que sé que le va a desestructurar y entonces va a empezar a notar cosas que como una falta de control que antes no sentía, me gusta mucho avisarle y decirle, vale, es natural, no pienses que vas a empezar a cantar peor, atraviésalo, atraviesa esto. Porque una vez que puedas pasar por el desmonto todo mi sistema, podrás empezar a montarlo otra vez. De hecho, me quiere sonar que esto lo hablamos en alguna de las clases anteriores, ¿no? Esta sensación de que de que estás yendo para atrás cuando en realidad estás yendo para adelante. Lo que pasa es que hay muchas cosas que a nivel vocal hacemos de una forma que no nos lleva a nuestro objetivo. Hay veces que sí, pero hay muchas veces que no. Entonces, cuando no estamos yendo por el camino que nos va a llevar a donde queremos ir, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para poder empezar a hacer lo que sí que nos lleva a ese sitio. Que no significa que estemos haciéndolo bien, mal, ni nada, no. Es simplemente que yo quería encontrar una voz, quería conseguir un sonido que no estoy consiguiendo y para ello tengo que ir por otro sitio y ya está, usar otra musculatura, usarla de otra forma, lo que sea, adaptarme. Entonces, vale, lo mismo que para los sonidos graves y agudos, también nos planteamos muchas veces esto que os decía de cuánto trabajo muscular y de qué forma se produce el sonido más fuerte o más suave. Entonces, aquí es verdad que además quería hacer una mención de lo que estábamos hablando del grave y el agudo, de que se requieren menos para hacer los graves, pero que sí que es verdad que además muchas veces sentimos que percibimos, ¿no? Que el trabajo muscular es mayor porque es tan poquito que nos cuesta mucho ajustarlo. O sea, en verdad, lo que muchas veces sentimos en los graves, que es mucho trabajo, es ese ajuste por ejemplo, a mí me pasa mucho con la gente que tiene un volumen enorme, 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 y les cuesta muchísimo trabajo bajar el volumen y hacer cosas tipo falsete suavecito, delicado y tal. Y claro, yo sé que muscularmente requiere mucho, mucho menos trabajo hacer un sonido, un falsete muy suavecito y tal. Pero su sensación es de me está costando la vida hacer esto. Por ese ajuste de dejar de hacer. Ajustar a esa poca. Sí, es que además es que vocalmente siempre tendemos a hacer siempre más. Entonces, ir a menos, pues nos cuesta, nos cuesta mucho. Dadme un segundo porque creo que en el último segundo. Madre mía, no me odiéis mucho con esto de las listas. Es que así no falta nadie. ¿Veis como que sí que se había unido hace un poco Erlinda y ahora ya estamos todo el mundo? Vale. Sí, porque es que esto depende que estéis con vuestras asistencias bien puestas, entonces no quiero dejarme a nadie nunca. Vale, entonces, me gustaría, os pregunté ya, os mandé la tarea del sonoridad, volumen, intensidad. Creo que no, ¿verdad? Vale. Pues entonces me gustaría mandárosla hoy, que es simplemente que investiguéis acerca de las diferencias entre sonoridad, volumen e intensidad.
En inglés, loudness, volume, intensity. Porque a veces en inglés es más fácil encontrar información. Busquemos información acerca de esto, a ver. Porque estas tres, como se estaba hablando de sonidos fuertes y sonidos suaves y de cómo producir esos sonidos, muchas veces utilizamos estas tres palabras para referirnos a lo mismo. Y las usamos como si fuesen sinónimos, pero no son sinónimos, cada una significa una cosa. Vale. Entonces, dicho esa tarea, vamos a hablar pues de esto de la intensidad, bueno, de la intensidad no, de los sonidos más fuertes y de los sonidos más suaves, que es lo que estábamos hablando, de la producción vocal, que era el tema de hoy. ¿Tenéis alguna teoría de cómo se consiguen o cuál tiene más trabajo o cómo conseguimos más volumen o menos o un sonido más fuerte o más suave? ¿Alguien quiere aportar algo antes de que siga yo? Sí, Mónica. Yo les digo algo chistoso a mis alumnos, pero funciona. Les digo, la potencia la produces tú, pero el volumen es Bluetooth. Tú piensa más fuerte y se va a venir la fuerza. Si piensas que tú tienes que hacer algo más para dar volumen, pues entonces me das más potencia, me das más cuerpo, me das más, pues, ahora sí le quedaría, me das más intensidad, pero no me das más volumen. Pero yo quiero algo con menos intensidad y con más volumen, entonces tú piensas que tu volumen es Bluetooth. Tú nada más lo piensas y se sube. Y normalmente les funciona pensarlo de esa manera. ¿Y cómo creéis a nivel anatómico, como estamos hoy con anatomía, cómo creéis a nivel anatómico que conseguimos ese aumento Sí, Mike. Creo que el volumen de la voz es la relación que existe entre la presión del aire con la utilización de tus filtros. Vamos a utilizar los términos aprendidos. Me encanta porque ibas a decir resonadores. Sí. Vale, vale, vale. Sí, tradicionalmente se explica que el aire, la cantidad, la columna, el apoyo, todos estos términos que hemos oído siempre mucho a la hora de cantar, hacen que el volumen sea mayor o menor. Vale. Y que presionando el abdomen logramos más volumen. Te dicen, no, 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 no. Me encanta. Hay caras de, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, esto es tradicionalmente lo que se decía. Entonces, siempre podemos encontrar muchos estudiantes que te den este argumento, ¿no? Porque de hecho, o sea, hace una semana o dos me enviaban distintos estudiantes un vídeo de una compañera vuestra de vocal coach que Mon- Mónica Naranjo le estaba diciendo en un programa nacional que tenía que, para cantar el estribillo de esa canción, tenía que apretar y que mira, tú haces abdominales, ponte una pesa aquí y levántala de no sé cuántos kilos. Y entonces en el estribillo, dale fuerte y tal. Sí, me encanta. Estaba leyendo los comentarios. Em, Pues eso, entonces esto es lo que se explica, esto se explica y te viene cualquier estudiante que ha visto ese vídeo y te dice, oye, que es que Mónica Naranjo, que es la pera, pues hace esto y ha dicho a esta otra que lo haga de esta manera. Y claro, y tú llegas tú, que eres un don nadie, y ¿qué le dices? Pues si lo dice Mónica Naranjo, ¿tú qué vas a decir? Y le dices que no, ¿cómo que no? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, el argumento para mí como más sencillo para rebatir esto es preguntarle cuál es el sonido con más aire. De todos los sonidos que somos capaces de emitir, ¿cuál es el sonido con más aire? Porque si la teoría es que con más aire vamos a conseguir más volumen, pues entonces, ¿cuál es? El susurro.
El falsete me encanta, claro. Es de la vieja escuela de líricos, sí. Sí, el falsete sí, porque es así más, hablando en cualidades más técnicas, sería el sonido como más aireadito. Sí, el susurro. El susurro es el sonido donde más tasa de aire hay. Porque como separamos los pliegues vocales, no tiene topes y el aire sale y sale a full, a tope. Pero sin embargo es el más suave de volumen. Y ahí es donde la mayoría de estudiantes ya no responde, no vuelve a decirte nada más sobre el aire porque dice, ¿qué te voy a decir? Vaya asco. En un momento, en una chorrada de argumento me has dado, me lo has rebatido. Porque es una tontería, en verdad. Em, a ver, es el que más aire y el que suena con menos volumen, exacto. Podría ser muy, muy grave fuera de nuestra tesitura. Sí, claro. Entonces, ese es el más suave y es el que más aire utiliza, con lo cual sabemos que no necesitamos más aire para conseguir más volumen. Vale. Pero además sabemos que presionar el abdomen y empujar, sabemos que no es saludable. Por eso ha habido caras rápidas de no, 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 cuando lo he dicho. Y sabemos que es peligroso. Y sabemos que no siempre funciona. Pero claro, a veces sí funciona. Y ahí es donde nos vemos un poco vendidos con los estudiantes cuando dicen, yo llego a poder dar X nota cuando presiono con el abdomen. Si dejo de presionar, ya no llego a esa nota. Entonces, claro, yo voy a seguir presionando, porque así llego y puedo cantar esta canción que me encanta. Me gusta mucho cantarla. Y si dejo de presionar, ya no puedo cantarla. Entonces, hay siempre que intentar llevar este tema con mucha cautela, con mucha mano izquierda, mucha paciencia, mucha psicología, porque muchas veces te van a buscar la vuelta desde allí. Entonces, bueno, sí, como para mí siempre la forma fácil de no entrar en este tipo de debates es enseñar pronto todo este tema que estabas mencionando, Mike, de los resonadores, ¿no? Entonces, os explicó Alicia, al haber cambiado de terminología, entiendo que estuvisteis hablando de resonadores. Sí, Mike. Hasta ahora en esta región de mi país eh, está tan clavado en el psique común, vamos a llamarlo así, el término resonadores y colocación. Tanto es así que en las clases me ha hecho imposible cambiar el nombre a esta parte del curso. Tengo que seguir llamándole colocación para después negar el nombre dentro de la clase. No he podido quitarlo porque, vaya, no me lo aceptan desde el nombre, ¿no? Desde la manera de llamarlo. Igual con la respiración, he tenido que cambiar el nombre desde el principio, jamás mencionar respiración y poner simplemente aire y se acabó. Y es exactamente lo mismo, o sea, están muy, muy clavados en el tema de los resonadores como tal y de la colocación como tal. Sí, yo casi siempre hablo de aire, casi nunca hablo de respiración. Lo mismo que el tema resonadores y colocación, siempre hablo de filtros, nunca hablo de ningún otro tema. Y cuando me responden con los resonadores o con la colocación, bueno, a mí con lo de colocación, no sé si fue en este grupo donde os lo dije, o sea, quiero decir, es como si tuviésemos mandos a distancia, ¿no? Me voy a colocar el sonido aquí. Espera, que cambio. Pum, ahora me lo coloco aquí. Pum. O sea, ¿tú tienes algún botón? ¿Tenéis algún botón para colocar las cosas
en un sitio o en otro? No, no colocamos, es que es imposible. ¿Cómo lo colocamos? Sí, Mike. Sí, el tema se acaba cuando les pregunto, muy bien, ¿dónde lo colocas? ¿Dónde lo pones? Ok, Claro. no, pues lo pongo aquí. Ok, ¿y ya no suena acá entonces? Pues no sé. Y ahí es donde empieza, ¿no? Donde comienzo a tumbar la idea, ¿no? Les Claro. pregunto, ¿dónde lo pones realmente? ¿Y cómo lo aíslas? O sea, ¿cómo lo pones? ¿Cómo lo haces? Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Está muy, 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 muy arraigado esto en lo que decías, ¿no? En la psique. Yo creo que a nivel internacional es tremendo el trabajo constante que hay que hacer con este tema. Y ya veis, o sea, y eso, y hace 2 semanas, ¡pum! La señora está conocidísima y venerada por muchísimas personas, y muchísima gente que canta diciendo cosas así en la televisión nacional, ya pues te dobla, ¿no? Dices, venga, pues nada, hasta luego. Sí. A ver, quiero leer este comentario la semana pasada. Por cierto, ¿qué ha sido? Mónica, Mónica, por favor. Sí, Dios mío. Desde que apareció Billie Ellis en el mundo, es gracias, gracias. Porque siempre tienes su ejemplo de, vale, ¿te parece tan fácil? Canta Billie Ellis. Oh, qué difícil, no sé qué. Sí, no, es más difícil controlar que, que el trabajo, sí, sí, o sea, sí, sí, es que es tremendo, o sea, es que el ejemplo de Billie Ellis es maravilloso, me encanta, la adoro por eso, porque fue romper con todo y decir, mira, es que no, o sea, no, tenemos muchas ideas equivocadas en la mente. Vale, quería leer, la semana pasada me eché un debate de voz nasal con mi grupo, ya que afirmaban que lo único que tenían que hacer es usar la nasofaringe, pero nadie supo cómo utilizarla sin mover otras estructuras. Además, desde ese concepto no consiguen más que una voz velada. El brillo en la voz está lejano porque solamente obstruyen el aire. Claro, 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 claro. Sí, de hecho, yo siempre em, tengo este debate con todos los grupos, ¿no? Porque se confunde muchísimo lo que es una voz nasal con una voz tipo twang, una voz más brillante, potente y tal. Y hay mucha, mucha confusión con este tema. Y entonces mucha gente cuando te quiere decir una voz más twang, más brillante y potente, más, digamos, Celine Dion o no sé, es que claro, todas, creo que todas las voces a día de hoy son muy así. Sí, Amy Winehouse, es que es muy tremendo, ¿no? Sí, pero justo lo que pones, ¿no? Para la mayoría, twang y nasalidad son lo mismo, exacto. Cuando quieren decir eso, te dicen, no, es que tiene una voz muy nasal. Y tú estás escuchando y dices, no oigo la nasalidad, oigo todo el twang, ¿no? Y al revés. Entonces, no, no, no. Nasalidad, el velo está bajo o medio, porque si estuviera abajo del todo sería, eso sí sería una voz nasal total, y si está medio es una voz nasalizada y eso suena a mucho menos volumen porque tienes ese filtro tapando, bloqueando la salida y es como si, no sé si conocéis la mecánica del piano, que los pianos verticales cuando tienen un pedal que se llama sordina, es que a mí siempre me ha parecido como muy, muy gráfico esto. Tienen un pedal que se llama sordina, que es para que se oiga más suave. Y ese pedal lo que hace es colocar una manta sobre las cuerdas. Y entonces con esa manta las cuerdas vibran, pero muy suavecito, porque la manta lo está bloqueando. La onda no puede moverse por sí, o sea, tiene ese bloqueo, ¿no? Pues esto es lo mismo. O como si me pongo las manos así, no se me oye tanto como si me pongo las manos así. Cualquier cosa que esté bloqueando el paso de la onda sonora va a, a escucharse menos. Y además, supongo que visteis que la cavidad nasal tiene el tejido fonoabsorbente que hace que se absorba parte de esa onda sonora. Entonces, ¿el término de zona de resonancia o resonadores sigue siendo correcto? No.
Habría que cambiar el término a filtros. Sí, sí. Vale, voy a ese tema que me estoy derivando yo aquí. Pero solo la nasalidad baja el volumen por eso, porque está silenciando de diferentes formas. Y la voz más tuangueada, lo que estás utilizando es un filtro, estrechando el esfínter ariepiglótico, que hace que se baje un poco la epiglotis y se genere eso, afecta en diferentes aspectos al tracto vocal de forma que se escucha más potente y brillante. Que, y esto es lo interesante, que nos lleva a los resonadores, se siente, se percibe físicamente en la zona de la nariz. Se percibe ahí, se siente ahí. Y ahí es donde viene él. Coloca el sonido aquí o utiliza estos resonadores. Estos son guías propioceptivas, únicamente, ¿vale? O sea, para hablar de resonadores tenemos que hablar de resonancia. Resonancia dentro de lo que es la acústica. ¡Ay! Un momento, que viene alguien más. Vale. Los resonadores dentro de lo que es la acústica, la resonancia existen dos tipos de resonancia diferentes. Está la resonancia forzosa, esto lo visteis, no habéis visto esto, ¿no? No, vale. Está la resonancia forzosa o conductiva, que es la que se produce por el contacto entre dos cuerpos, ¿vale? Uno está vibrando y toca al otro y este empieza a vibrar por el contacto. Y luego está la resonancia simpática o libre, que es que al hacer sonar un objeto, la onda sonora producida por este objeto, esa onda sonora que hemos dicho de compresión y expansión de las moléculas de aire, en este caso, esa onda sonora alcanza a un segundo objeto, que no entran en contacto. Es la onda sonora la que ha alcanzado a este segundo objeto. Y las frecuencias que coinciden entre ambos, las que son comunes, entre la fundamental y los armónicos de esa onda sonora, las que son comunes, se excitan en este segundo objeto y comienza a sonar, ¿vale? Sin contacto directo, insisto. Es porque coinciden. Un segundito, que admite a otra persona. Ay, es que me desconcentro un montón. Tengo que habilitar esto de que entréis y salgáis sin que yo me entere. No hay contacto entre ellas, ¿vale? Esa sería la resonancia simpática o libre. A mí esto, por ejemplo, me pasa muchísimo. En mi cocina tengo un radiador que cada vez que hablo en determinadas frecuencias, o sobre todo si me río, empieza a sonar el radiador. Empieza a hacer ahí pi. Y es una flipada, porque claro, un radiador nadie espera que suene, ¿no? O sea, es un objeto que no dices, oh, esto sonaría. No, pero el señor suena y sin más. Y pasa pues cuando cantas al lado de una guitarra o al lado de un piano o cualquier instrumento que tenga cuerdas, vaya. Ahí sí que te esperas que pueda sonar. De repente cantas cierta nota que empieza a sonar eso y es por lo mismo, porque comparte frecuencias comunes y le ha llegado la onda y se ha excitado esas frecuencias. Vale, entonces, la resonancia que sentimos al cantar por la conducción ósea, ¿vale? Por nuestros huesos, nos guía acerca del volumen o del tono, del pitch o del timbre, el sonido, el tipo de sonido que estamos haciendo, ¿vale? Pero no repercute en nada al exterior, ¿vale? Que tú estés sintiéndolo aquí, 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 no repercute en nada a que ese sonido fuera vaya a sonar de distinta forma o de una forma en concreto o de otra, ¿vale? En nada, ¿vale? Eso solo nos ayuda a nosotros mismos a nivel propioceptivo, por eso os decía que es como una guía propioceptiva. Nos ayuda a nosotros mismos como para saber, ¿no? Si yo quería conseguir X sonido y lo he conseguido cuando me notaba esta sensación aquí,
pues ahora que quiero volver a repetir ese sonido, voy a buscar esa sensación de aquí. Y entonces coincidirá. Pero no porque yo esté colocando nada en ningún sitio, sino porque estoy usando, produciendo las mismas frecuencias que resuenan en ese sitio donde resonaban la otra vez, porque son las mismas. Es como mi radiador siempre resuena con las mismas frecuencias. No es magia ni yo coloco el sonido en mi radiador, ¿os imagináis? Voy a colocar el sonido en mi radiador. No, no, simplemente es la misma frecuencia que resuena, porque es común a ellas, es común a estos huesos de aquí, por eso se resuenan ahí. Vale, entonces, tenemos que quitarnos, igual que el concepto de que no somos una flauta cuando cantamos respecto a la función del aire, tenemos que quitarnos, que esto lo veremos en los próximos días en lo de respiración, tenemos que quitarnos el concepto de que no somos una guitarra o un piano y tenemos una caja de resonancia que hace que sonemos de una forma o de otra. No, no somos una caja de resonancia, ¿vale? Vale. Entonces, ¿el volumen de qué depende? A ver, un segundo que leo vuestras... Por simpatía el radiador canta. Sí, es que es muy majo. O yo soy muy simpática, no lo sé quién es más simpático de los dos. Eh, sí, es como lo de romper una copa. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro que vibra el vaso. Sí, sí, claro, claro, claro. Cuando hablo grave me vibra la mollera y no es voz de cabeza. Me encanta, me encanta. Muy bien, sí, eso es. Eh, Además, cuando hago voz de cabeza, mi cabeza ni se entera. Claro, hasta ahora no sé por qué. Vale, a ver, porque estos términos de voz de pecho y voz de cabeza tienen que ver justo con esto que estamos hablando. Cuando hacemos notas graves, nos resuenan los huesos del pecho y entonces voz de pecho. Cuando hacemos notas agudas, nos resuenan huesos de la cara o de la cabeza y entonces voz de cabeza. Es sencillo. Según el volumen, o sea, la intensidad y las frecuencias que estemos produciendo, pues vamos a sentir más o menos dónde o dónde no. Y como antes, según el hábito, según el hábito, porque hay mucha gente con voces graves que no siente que le vibre el pecho, porque le está vibrando todo el rato. Y no salen de esa vibración porque tampoco suben para arriba, o sea, se quedan todo el rato en esa vibración. Y entonces cuando les hablas de esto, de me vibra el pecho, me vibra la cabeza, dicen, no, 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 a mí no. Claro, porque lo sientes todo el día y ya lo has anulado, esa sensación, has dejado de sentirla. ¿Vale? Lo mismo pasa con la cabeza. Muchas veces la resonancia que sentimos en los huesos de la cabeza, si estamos constantemente cantando en ese tipo de notas, dejamos de sentirla, porque también entendemos que nuestro cerebro es muy inteligente y nos volveríamos locos si estuviéramos todo el rato sintiendo las mismas cosas muy a menudo, ¿no? Llega un momento en el que decide anular sensaciones. Vale. Vale. Adiós. Ahí estás. Vale, que no te veía. Entonces, ¿de qué depende, volviendo a retomar el tema fuerte y suave y todo esto? ¿De qué depende que un sonido suene más fuerte o menos? Habíais contestado por ahí. Eh, Depende de los pliegues vocales verdaderos y también afectan los filtros. Sí, sí. O sea, el volumen, lo que es el volumen, depende de los pliegues, porque es donde se genera el sonido. Entonces, el volumen aumenta cuanto más tiempo están cerrados los pliegues, porque eso dará un sonido más rico en armónicos, porque cuanto más tiempo más larga es la fase de cierre, ¿no? Más tiempo están cerrados los pliegues, más presión subglótica se genera debajo y entonces, y con ese contacto además,
crearemos este sonido más rico en armónicos con más volumen. Pero, por otro lado, está para proyectar mi voz y hacer que llegue más lejos, necesitamos unos armónicos determinados, que son los armónicos que están por encima de los 2000 hercios. ¿Vale? Una cosa es generar más volumen y otra cosa es proyectar más la voz. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos resaltar? Y vuelvo a repetir, resaltar, resalto el resaltar. ¿Por qué resalto esto? Porque los armónicos, tanto la fundamental como su composición armónica, los estamos generando en la fuente. No los generamos después en los filtros. Ni los... o sea, ni quitamos ni ponemos, digamos, por decirlo de algún modo. Tú generas los armónicos con la fundamental en la fuente, en la onda sonora que has creado. Luego, en los filtros, vas a poder amplificar, resaltar o suavizar, minimizar, ¿vale? Los armónicos. ¿Por qué hablas de pliegues y no de... Ay, pues porque... sí. Vale, estaba leyendo, sí, sí, sí. Porque el término más anatómicamente correcto es pliegues, porque en realidad cuerdas no son. O sea, quiero decir, yo sé que a todo el mundo cuando se le dicen cuerdas vocales piensa en una guitarra. De hecho, hay mucha gente que se sorprende de que sean solo 2. Y dices, claro, pues ¿cuántas tienes, no? O sea... pues pensaba que las voces más graves tenían menos y las más agudas tenían más, como los bajos que tienen menos cuerdas y las, no sé, mandolinas o otros instrumentos que tienen más cuerdas y suenan más agudos. O sea, es una fantasía la mente humana cómo puede crear estas ideas, ¿no? Entonces, no, normalmente, o sea, el término correcto sería pliegues vocales, ¿vale? Reciente, pues no mucho. Yo hace un montonazo de años que ya conozco. Bueno, pero no lo sé, es que depende. También es lo que estaba diciendo Mike, ¿no? O sea, dependiendo de las zonas, se sigue manteniendo un tipo de lenguaje, ¿no? Pero esto pasa como en todo, ¿eh? Como en todo en la vida. O sea, quiero decir, hay muchos sitios donde se va cambiando, actualizando el lenguaje y hay otros en los que no. Entonces también depende de qué gente nos rodea y todo esto. ¿Sí, sí, Mike? De Sí, hecho, el problema es un poco más profundo, ya que incluso en la facultad de música que hay aquí en mi zona, se sigue hablando bajo esos términos y se sigue enseñando y licenciando bajo estos términos, ¿no? Y esto es un poco preocupante, al menos para mí. sí, 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 sí. O Igual, sea, aquí. igual, ay, perdón, ya no, interrumpí. Igual sí. en Toluca, en el Estado de México, es igual. O sea, se siguen utilizando estos términos e incluso, o sea, a mí me hace como bastante ruido. Yo estudio en el conservatorio, estudio canto y hay muchas cosas que pues sí noto un poco perdida mi maestra, que ahorita es como que te abres los ojos y dices, ah, caray, como que esto no iba por ahí. Pero Sí, bueno, ya, solo sí. agregando aquí. No, no, pues sí, sí, gracias Natalia. Es muy duro cuando estamos estudiando con alguien que no está actualizado. Es muy duro porque de pronto te ves que sabes más y que la forma en la que quiere que utilices tu cuerpo te va a hacer daño. Porque normalmente estas cosas es fácil que se utilicen de una forma poco saludable. Telma. Sí, Miss Julia. Bueno, yo quería comentar porque justamente con toda esta, pues sí, como confusión de léxicos que se manejan, yo creo que, o sea, ahorita lo estamos aprendiendo para precisamente ser nosotros los guías de otras personas, ¿no? En cuestión vocal,
pero siento que justamente algunos de nosotros, o al menos por mí, me ha costado, por ejemplo, ahorita que mencionabas los temas de la diferencia como entre volumen y proyectar la voz, ¿no? A mí me tocó incluso en un proyecto con un profesor que me decía, como es que tienes que, o sea, a mí como alumna, digamos, o parte de ese proyecto, como es que tienes que proyectar la voz. Y yo decía, pero es que ¿cómo le hago? ¿A dónde lo mando? Y incluso él me llegó a decir, pues, ¿cómo es posible que con tantos maestros que has tenido no te hayan enseñado cómo es eso de proyectar la voz? Y él, o sea, yo sentía que él gritaba, ¿no? O sea, subía como el volumen. Yo no sabía cómo buscarle una explicación científica a eso que hacía, ¿no? Y me decía, pues así, mira, proyecta y se tiene que, porque me decía que lo de proyectar era que cuando yo estaba proyectando lo tenía que escuchar como en el cuarto o en el salón en el que yo estaba, como que rebotaba el sonido. No, pues a mí me costó mucho, como aprender a hacer eso, ¿no? Incluso uno hasta como estudiante creo que en esos momentos te llegas hasta, pues como a frustrar, ¿no? Porque dices, ¿y cómo logro hacer esto que me está pidiendo? Que pues dices, no, pues ya intenté subirle el volumen, ya intenté, como decían, apoyar. Bueno, a mí me llegaron a decir cosas de apoyar, hasta de apoyar los glúteos, así nos decían, no es que no apoyas, sí, o pon las rodillas más como si estuvieras, no sé, como en una posición de que encorves tus rodillas, no sé cómo explicarlo, ¿no? Más bajito y que así vas a apoyar, o que apóyate en un pie, no, bueno, cada cosa. Sí, Entonces, ahorita que estamos viendo estos temas, me parece que es muy importante, pues sí, tener como claridad y a lo mejor hasta experimentarlo nosotros mismos, ¿no? O sea, decir, bueno, tal vez para explicarle la diferencia a mi alumno es, no sé, decirle el volumen va de tal manera y lo tienes que sentir, no sé, más cómodo o así, y como evitar mucho esta parte de entrar precisamente en conflicto con los alumnos, ¿no? Porque a mí sí me conflictuaba mucho ese asunto. sí. Y ese era el comentario que quería hacer, Luis. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo te entiendo perfectamente, bueno, os entiendo muchísimo porque yo he vivido esto mismo durante muchos, muchos años y cuando me decían colocar no sé dónde, yo no entendía cómo. O sea, yo preguntaba el cómo o todo este tipo de terminología, ¿no? Yo siempre preguntaba, ¿cómo hago esto? Y nunca había una respuesta. O sea, esa respuesta de cómo puede ser que con tantos maestros que has tenido nadie te haya enseñado, pero me estás enseñando tú, ¿me vas a dar tú la respuesta? Vale, he tenido todo maestros que no me han enseñado, pero ¿me la vas a dar tú? No, tú tampoco. Tú tampoco. O sea, yo cuando me di cuenta de que ninguno tenía una respuesta y que todo era yo lo hago, tú me imitas. Y si no te sale, es que no vales para cantar, déjalo. No puede ser esa la respuesta. O sea, esto no puede ir por ahí el camino. Y yo creo que esto es una de las cosas fundamentales, tanto esto como el haber sido lesionados por las prácticas que nos han ido enseñando, es lo que nos ha ido llevando a investigar y conocer cualquier otro modelo o método que tenga un fundamento científico de algún tipo. O sea, siempre hemos acabado todos en sitios así, por eso, huyendo de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Esa frustración de me dices que haga algo que no me dices cómo hacerlo, entonces tengo yo que adivinar o mi cuerpo solo tiene que conseguir hacerlo de alguna forma, no sé. Sí. Mike. Hoy son y media, leche. Ay, no te oímos. Hay una Ah, sí. pregunta que me causa conflicto, precisamente porque antenoche hablé con un amigo que está ejerciendo como tenor aquí en México y la verdad es que le está yendo muy bien. Va para Alemania, va para Italia, presenta obras. Es un muy buen tenor, es un muy, muy buen tenor. Y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy impartiendo clases y bla, bla, bla. El caso es que en un momento le digo, bueno, hablamos del canto lírico y me dice, a ver, espera. ¿A qué le llamas canto lírico? Y me quedé callado. Dije, yo no voy a entrar en conflicto con esta persona. ¿Sí? Al Sí. canto lírico como tal, a este estilo de canto, ¿cómo realmente se le llama? Esta es mi duda. Es una duda legítima. Lo he estudiado durante mucho tiempo y a mí se me ha dicho, se llama canto lírico.
pero ¿cuál Claro. es el verdadero nombre de este canto? Claro, o sea, es que canto lírico realmente se refiere a un estilo musical, sin más, ¿no? O sea, es una, tiene todo, ¿no? O sea, dentro del estilo musical tiene todo. El tipo de timbre, de color vocal, el tipo de articulaciones, toda la parte técnica, artística, sonora, Pero específica de un estilo, sí. en el sentido estricto es un estilo de época, de la música culta, por así decirlo. Es un estilo Ujú. del canto operístico. Propiamente se puede usar o no en la ópera. Eso lo tengo en claro, pero ¿cómo se le llama a este tipo de canto en realidad? Al que canta lírico, al que canta la escuela lírica, vaya, de canto, o el que canta el bel canto de la música italiana, o al canto propio de las óperas, de las arias, a todo este conjunto de forma vocal, ¿cómo se le puede conocer realmente? O Ese es sea, yo con toda la gente con toda la gente con la que he hablado, el término que se ha utilizado siempre, y no me refiero a ese siempre de, es que esto siempre ha sido así, no, me refiero a que siempre con todo el mundo y actualmente con diferentes y con gente que canta diferentes estilos y demás, se utiliza el término lírico. Entiendo. Entonces, para irme por este rubro, le platico por lo siguiente. Él es un cantante activo, él es un cantante que le digo, está vendiéndose y le están pagando muy bien y todo, es exitoso, ¿no? En ese sentido. Entra en conflicto cuando hablamos de canto, porque dice que estrictamente hablando solamente existe una técnica vocal y la técnica vocal es este estilo de canto, el que se da en lírico, en bel canto, en la ópera, para Claro, los eso arias. es lo que dicen Y ellos, no claro. existe nada más en el mundo, cualquier otra cosa que digas será solo en tu contra y te voy a meter a la cárcel por eso. Entonces, prácticamente se molestan realmente mucho y sinceramente venimos de la misma educación básica en ese sentido. Y esto es lo que a mí me conflictúa mucho. Y Sí, perdón si sí. me pongo así como que un poquito alterado, pero es que en realidad me causa problemas. Sí, no, 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 y te entiendo. Yo recuerdo una vez una compañera del conservatorio que estaba, es, recibíamos la misma formación, pero le parecía muy correcta y a mí no. Y entonces yo estaba estudiando otras cosas paralelamente que me explicasen mejor cómo funcionaba todo. Y entonces hubo un día que hablando de la forma de cantar, dijo, es que una compañera que estábamos escuchando cantar dijo, es que ella no canta. Y dije, ¿cómo que no canta? Está cantando. No, ella no canta. Y yo, o sea, no te entiendo, ¿no? Emite sonidos con notas, con todo lo que viene a ser cantar. No entiendo por qué dices que no canta. Y entonces me dijo, no, claro, es que eso no es cantar. Dice, bueno, es cantar de garganta. Y ahí es un término muy utilizado, un término que, claro, yo en ese momento era la primera vez en mi vida que lo oía y dije, ¿y de qué cantas tú? ¿Con qué cantas tú? Yo creo que todo el mundo canta con la garganta, claro. No sé, o sea, me dejó un poco ahí de... Y entonces luego, obviamente, con ese comentario que me llegó al alma, investigué mucho, esto hace muchos años, de esta conversación hace muchos, muchos años. Y, y entonces, ¿a qué se refiere la gente cuando dice que canta de garganta o que no están cantando o que no existe otro canto, como en el caso de este señor, ¿no? Bueno, en el caso de que cantan de garganta, se suele utilizar, se utiliza de dos formas. Esta señora lo estaba utilizando refiriéndose a lo que está diciendo tu amigo o compañero de no hay otra forma de cantar. O sea, cantar es cantar lírico. Y todo lo demás o no es cantar o es cantar de garganta. Ahí es una de las utilizaciones. Pero luego hay otra que ya sí que es más general para todo el mundo, independientemente del estilo musical que cante, que es la de
se canta de garganta cuando se está haciendo un trabajo vocal excesivo, un trabajo muscular, perdón, un trabajo muscular excesivo en los pliegues vocales verdaderos. Si estás dando números de effort muy grandes, un número de trabajo muscular muy grande, estás sobreesforzando los pliegues, se dice cantas de garganta. ¿Qué hacemos en lugar de hacer eso? ¿Qué sería no cantar de garganta? Pues darle el trabajo óptimo a los pliegues y apoyarte en otras estructuras, en los filtros, en el anclaje, estructuras más grandes, músculos más grandes que te protegen y te apoyan, pero no el apoyo del que hemos oído hablar siempre, sino que es que es muy difícil. Tengo que evitar determinada terminología para que no se confunda con la terminología que nos han metido ahí de toda la vida. No, vale, pues realmente la musculatura más grande a veces apoya a la musculatura más pequeña, pero no es el apoyo de siempre, es este apoyo a nivel tipo coraza. Yo el otro día lo estaba explicando en una clase y les dije, esto me vino a la cabeza, ¿no? La imagen de, esto es como la coraza de Iron Man. Iron Man no lleva siempre puesta la coraza, la lleva cuando va a hacer según qué trabajo que puede correr peligro su musculatura más pequeña, que es su cuerpo. Y se la puede poner también a partes, a trozos. Hay veces en la cara, otros el brazo, el no sé qué, va por como por pedazos. Pues esto es lo mismo, tú puedes ir anclando, activando musculatura más grande que va a crear una estructura como más sólida, protegiendo, apoyando para que los músculos más pequeñitos internos tengan que trabajar menos. Vale, pues si haces eso y usas los filtros, vas a poder reducir el trabajo muscular de tus pliegues. De hecho, esto tiene mucho que ver, y voy a tener que cortar enseguida, pero es que además tiene mucho que ver con algo que os quería contar hoy, que es la eficiencia. La eficiencia es, hemos dicho que cuanto más tiempo pasan cerrados los pliegues, más volumen conseguimos. Vale. Pero, pero no, eso significa que un pliegue grueso va a conseguir más volumen que un pliegue fino, porque el pliegue fino tiene una fase de cierre más cortita y un pliegue grueso pasa mucho más tiempo cerrado, entonces tiene una fase de cierre más larga y por eso va a conseguir más volumen. Bien, hasta ahí todo bien. Pero, sin embargo, un pliegue fino con un esfínter estrecho, lo que os he dicho antes del sonido twang, se va a escuchar muchísimo más y se va a proyectar mucho más lejos que un pliegue grueso, sin más. Incluso un pliegue grueso con velteado, ¿vale? Por entendernos así rápidamente sin términos muy estil, ¿vale? Un pliegue grueso velteado se puede escuchar menos que, bueno, o sea, el pliegue grueso velteado se va a escuchar más que un pliegue grueso sin más. Un pliegue grueso solo, ¿no? Ahí estamos usando filtros que nos van a hacer que se escuche más. Entonces, ¿qué sería más efectivo? ¿Usar un pliegue grueso? ¿Frente a qué? ¿Más efectivo para qué? Si yo quiero elevar mi volumen, si tengo que trabajar durante mucho tiempo hablando, por ejemplo, si tengo que cantar para un teatro muy grande, ¿qué va a ser más efectivo? ¿Estar usando un pliegue grueso que va a desgastar mucho más mis pliegues? Les estoy llevando a un trabajo muscular mucho más grande. O un pliegue fino con unos filtros que me van a hacer proyectarme y me voy a cansar mucho menos, voy a poder estar muchas más horas, voy a poder estar en cualquier nota de mi rango vocal sin limitaciones, ¿qué es más efectivo? Entonces, a veces tenemos que mirar un poquito eso, ¿no? Que más allá de lo que, no, de lo que obtenemos, luego nosotros en nuestro uso, hablábamos una vez con otro grupo de, decía una estudiante, ¿cómo puedo hacer? Voy a empezar a trabajar haciendo 5 horas diarias de sesión en un hotel. ¿Cómo hago para no morir en el intento? Y le comentaron varias compañeras cosas que hacían y una de ellas es esto, ¿no? Es como em, optimizar tu trabajo muscular y tu trabajo en tu repertorio
y a la hora de cantar las canciones, no estar todo el tiempo en un pliegue grueso, belteando, ahí dándolo todo, porque no aguantas ni el día, ni el primer día lo aguantas entero. ¿Qué haces? No, pues estás en un modo más eficiente y de vez en cuando utilizas alguno de los otros recursos que desgastan más, pero como cosa puntual y tú te mantienes de constante en el que menos te va a desgastar, ¿no? Entonces siempre hay que intentar un poco movernos ahí. Entonces, antes de cerrar el capítulo de hoy, quiero deciros guías claras sobre cómo valorar el nivel de trabajo muscular, que era una de las cosas que estábamos hablando hoy. 1, si hay cambios en la voz después de cantar. Porque estábamos hablando de cómo sé si esas cosas que sienten mis estudiantes, ¿no? Que dicen, vale, si hay cambios en la voz, si pica, rasca, duele, molesta. Siempre hay que estar atento a eso y preguntarles, porque muchas veces lo están sintiendo y no te lo están diciendo. Y le preguntas y dices, sí, un poco me pica. Y dices, ¿por qué no me has dicho nada? ¿Vale? Entonces preguntad constantemente. Escuchar antes a los músculos que a la voz. ¿Vale? Sé que venimos de este sistema que hemos mencionado en el que te hacían una voz y tú la imitabas y entonces estamos muy acostumbrados a escuchar las voces y trabajar desde el sonido. Pero hay que aprender a trabajar también desde la musculatura y escuchar antes a los músculos y ver cómo se están comportando antes que a la voz. Prestar atención a lo que hablamos del trabajo muscular, el effort, a su expansión, a cómo, cómo podemos estar sintiendo el trabajo muscular a lo mejor en la zona de aquí de la espalda y lo que le está sucediendo es que está tensando la mandíbula, por ejemplo, ¿vale? A esa expansión del trabajo muscular. Y a los estados de atracción, lo que estábamos hablando de las cosas a las que estamos habituados a hacer que muchas veces no somos conscientes que las estamos haciendo. Y si atención también en los finales, si relaja el cuerpo en los finales, no mantiene el effort, porque puede ser que esté sobrecargando lo que decíamos, ¿no? La laringe, los pliegues y tal, y entonces como no los está sobrecargando y no aguanta esa sobrecarga, ¡puf!, se le caen, ¿no? Los finales se le vienen un poco abajo. Entonces, atentos a estas cositas que nos pueden dar ahí una pista de que hay ahí un poco más de trabajo del que debiera o si es el trabajo óptimo. Y ya está, con esto termino. Me he pasado un cuarto de hora, es que no me lo puedo creer. Lo siento, lo siento, lo siento. Intentaré el próximo día ir mucho más deprisa. No os voy a dejar hablar nada, no, es broma. Es broma. Eso, que nos vemos la semana que viene con lo de la respiración y os voy a mandar los PDFs ahora en ya para que no se me olvide. Y muchas gracias. Chao. Buena semana. Gracias, hasta luego a todos, que estén muy bien.